Listo. Entonces, eh, esta parte ya viene a ser la determinación analítica por GC, ¿no? GC es las iniciales de cromatógrafo de gases. En esta imagen de acá podemos visualizar, ¿no? Un equipo de GC. Y para la imagen derecha, las partes de las que los componen, ¿no? Como una fuente de un gas portador, un sistema de inyector, un horno en el cual lleva una columna, un sistema de detección, un amplificador y una computadora, ¿no? Para el sistema de adquisición de datos. Ahora, ¿qué es la cromatografía? La cromatografía es un método que tiene como principio la separación de los componentes, ¿no? Que vamos a llamar analitos. Entonces, esta separación de los componentes tienen que ver con las diferentes interacciones que tienen estos analitos con una fase estacionaria, ¿no? Que viene a ser una fase fija, en la cual también interviene la fase móvil, ¿no? Una fase que va a transportar estos componentes a través de la fase estacionaria que se encuentra fija. Ahora, en cromatografía de gases, tenemos como fase móvil a un gas inerte, ¿no? Que solo se va a encargar de transportarlos hasta el sistema de detección, ¿no? Y en su proceso va a tener interacciones que van a separar esas moléculas. Por ejemplo, aquí tenemos una muestra compleja, ¿no? Una mezcla de componentes en la que a medida que va interactuando con la columna, estas se van separando, ¿no? Vamos a ver que al final tenemos a estos compuestos separados y estos compuestos separados van a emitir una señal, ¿no? Que vamos a tomar como resultados. Listo. Hablábamos de la columna, ¿no? La columna es lo más importante en un método cromatográfico, ¿no? En el cual ocurre la separación. Estas columnas tienen recubrimientos, ¿no? Poliméricos y con los cuales esos enlaces van a interactuar con nuestra muestra, que son llevadas a través del gas. ¿No? Estos ingresan a un detector. Para el caso de análisis de eh, ácidos grasos en general y trans, ¿no? El detector más común es el detector de ionización a la flama, ¿no? Ahora, ¿por qué? En este sistema, nosotros vamos a tener una flama generada eléctricamente por el aire, por hidrógeno y por el gas acá, portador, ¿no? Entonces, cuando nuestra muestra va ingresando a este sistema de detección, van a ser los componentes los átomos de carbono van a ser ionizados en esta flama. Entonces, estos iones liberados van a ser recolectados por el colector polarizado, ¿no? Este colector polarizado, ¿no? Tiene una señal que va desde el quemador hasta el electrodo. Estos cambios en las señales van a emitir unos gráficos, ¿no? Como podemos ver aquí, ¿no? Cada componente que va saliendo, ¿no? Dependiendo del tiempo en el que vayan transportándose, van a ser visualizados como unos picos, ¿no? Mientras más Disculpe, volátiles sean, disculpe, ingeniera, parece ser de que no están pasando las diapositivas. Estamos observando la diapositiva que dice determinación analítica por GC. a ver, La anterior presentación puede cerrar la pantalla. Parece que se quedó ahí. Ajá. listo. Eh, ahora sí. Ahora sí, pueden visualizar la segunda diapositiva, determinación GC-FIT. Así es, positivo. Listo, muchas gracias. Bueno, retomando nuevamente, ¿no? Hablábamos de que estas columnas tienen unos recubrimientos poliméricos. Esos enlaces que vemos aquí van a interactuar con nuestra muestra, ¿no? Que son transportadas por un gas inerte. Luego, estos analitos que van saliendo, ¿no? Van a entrar al sistema de detección FIT. El FIT
viene a ser un detector de ionización a la flama, ¿no? En la que podemos ver aquí una flama que va a ser generada eléctricamente por el aire y el hidrógeno, ¿no? Entonces, cuando nuestras muestras, nuestros analitos, ¿no? Ya separados, ingresan a este quemador con la flama, van a ser ionizados. Estos iones van a ser recolectados por un colector polarizado, ¿no? Que cuando van a haber unos cambios de señales. Esos cambios de señales son amplificados, ¿no? Y se grafican, ¿no? Van, como podemos ver aquí, en unos picos, ¿no? Que vamos a llamar picos cromatográficos. Y cada uno de ellos va a, va a componer, va a representar un solo componente. Entonces, aquí tenemos esa imagen más grande. Entonces, en el caso de los ácidos grasos, ¿no? Mientras sus cadenas de carbono sean más pequeñas, van a van a salir más rápidamente, ¿no? Que por ejemplo, un butírico va a salir al inicio y un oleico o sus isómeros trans van a salir mucho después, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las etapas del análisis en general para esta metodología, ¿no? De cromatografía de gases? Vamos a tener una etapa que es la extracción de la grasa, ¿no? Nosotros tenemos a una muestra bastante compleja, una muestra puede tener carbohidratos, proteínas, fibras, la propia grasa, ¿no? Entonces tenemos que seleccionar a esta grasa de los demás. Entonces aquí va a haber una etapa de extracción de la grasa, de la cual esta grasa tiene que ser hidrolizada, ¿no? En sus ácidos grasos, ¿no? Son estos ácidos grasos los más importantes para nosotros, en el cual vamos a identificar los ácidos grasos trans, ¿no? Ahora, hay una segunda etapa que es la derivatización. ¿En qué consiste? Es en convertir estos ácidos grasos en ésteres metílicos. ¿Por qué? ¿Para qué me sirve, ¿no? Unir los enlaces ésteres metílicos, ¿no? Nos sirven para que estos ácidos grasos sean mucho más volátiles y puedan ser muy bien separados en un sistema de cromatografía de gases. Y también por la parte de la detección. Entonces, en la primera etapa, que es la etapa de la extracción de la grasa, diversas metodologías, en el caso de esto es de la OAC, nos diferencian, ¿no? Nos da 3 categorías: quesos, productos lácteos y alimentos, excepto los ya mencionados anteriormente, ¿no? Tenemos que tener de 100 a 200 miligramos de materia grasa de estos 3 productos. La diferencia viene en la parte de la extracción, ¿no? Bueno, entonces la metodología simplemente nos dice tienen que tener de 100 a 200 miligramos de materia grasa. Entonces nosotros podemos inferir cuánto de peso de muestra debemos utilizar, ¿no? Dependiendo del contenido de grasa total que tengan estos. Por ejemplo, ¿no? Los pollos crispies, 1 gramo, un yogur de 3 a 5 gramos. Estos van a depender si son yogur descremados, semidescremados. Recuerden que mientras menos grasas tengan, vamos a necesitar mayor valor de peso de muestra, ¿no? Y en los quesos tenemos un queso fresco que se podría utilizar 1 gramo, ¿no? Mientras que los quesos más grasosos como el mantecoso o el parmesano, 0.5 gramos. Entonces, hablábamos que en esta extracción se van a diferenciar por categorías, ¿no? Los alimentos tienen una hidrólisis ácida, los productos lácteos y quesos una hidrólisis alcalina. ¿Esto por qué? Porque tenemos que romper esas emulsiones en la grasa para estos productos lácteos, ¿no? Y sus derivados. Romper los enlaces de lipoproteína, ¿no? A los cuales están unidos. Luego, en la hidrólisis ácida podemos utilizar ácido clorhídrico a 8.3 molar de 70 a 80 grados, ¿no? Esto también puede variar dependiendo de la metodología utilizada. Y mientras que en la hidrólisis alcalina vamos a tener una hidrólisis con hidróxido de amonio al 58%, igual de 70 a 80 grados. Ahora, nosotros también tenemos, podemos contaminar nuestra muestra, ¿no? Con un estándar interno. Un estándar interno que tenga características y estructuras similares a estos ácidos grasos que queremos determinar, pero que no se encuentren en nuestra materia a analizar, ¿no? Dependiendo de la metodología, te van a pedir que utilices un triglicérido, ¿no? De un decanoico, generalmente impares, ¿no?
o el tribundecanoico. Luego, ya cuando tenemos a estas grasas liberadas de toda la materia que no queremos, tenemos que extraer, ¿no?, esas grasas con unos solventes orgánicos, ¿no?, como éter de petróleo o éter dietílico. Las grasas se van a solubilizar en estos solventes. Y como último paso tenemos la evaporación de estos solventes, ¿no?, en un baño de vapor y como ayuda a una corriente de nitrógeno. ¿Cuáles son los puntos críticos aquí? Es la temperatura. En el caso de la hidrólisis, una temperatura inadecuada puede causar que no podamos recuperar toda la grasa presente en nuestra porción de materia de ensayo, ¿no? En el caso de la evaporación también, ¿no?, controlar la temperatura por los motivos de que se pueden degradar componentes lábiles. Para el caso de aceites y grasas, ¿no?, para estas matrices necesitamos de 100 a 200 miligramos de materia grasa. También podemos contaminarlos con un estándar interno, ¿no? Bueno, decíamos la derivatización. La derivatización puede ser muy parecida para alimentos y grasas y aceites. Sin embargo, en grasas y aceites tenemos un paso previo que es una hidrólisis, ¿no? Ya que estas grasas van a estar en forma de triglicéridos y nosotros tenemos que romper esos enlaces y tener ácidos grasos libres, ¿no? Entonces utilizamos una hidrólisis con hidróxido de sodio, 0.5 molar, en metanol, ¿no? Luego, entonces vamos a metilar con trifluoruro de boro. Metilar quiere decir que voy a agregar un grupo metil, ¿no?, a los ácidos grasos, ¿no? Ya, este reactivo en 7%, ¿no?, en metanol, ¿no? Estas concentraciones y cantidades pueden variar dependiendo de la metodología utilizada. Una vez tenemos metilados nuestros ácidos grasos, tenemos que recuperarlos, ¿no? Recuperar estos ésteres de metilo, de ácidos grasos, con un solvente orgánico, ¿no?, afín a nuestras columnas, ¿no?, como pueden ser hexano, heptano, isoctano, ¿no? Igual va a depender de la metodología, ¿no? Y por último, la eliminación de trazas de agua en la fase orgánica con sales de sulfato de sodio anhidro, ¿no? Ahora, los puntos críticos en esta etapa de derivatización. Uno de los puntos críticos es la calidad del reactivo del trifluoruro de boro, ¿no? Como su antigüedad o incluso almacenadas en refrigeración, pueden causar pérdidas de ácidos grasos poliinsaturados. Este componente, al no tener un adecuado almacenamiento, pueden concentrarse, ¿no? Y al concentrarse, pueden generar otro tipo de metilaciones a este grupo de ácidos grasos poliinsaturados. Luego, en la reacción, tenemos que visualizar que estos glóbulos de grasa estén bien disueltos. ¿Por qué? Porque si observamos que hay glóbulos de grasa visibles todavía, quiere decir que no vamos a recuperar todos esos componentes, ¿no?, que tiene nuestra porción de muestra, y vamos a tener resultados erróneos, ¿no? Luego, otro punto crítico es la recuperación de ácidos grasos metilados, ¿no? Nosotros debemos agitar bien para asegurar esta transferencia de ésteres metilos de ácidos grasos a la fase orgánica, ¿no? Igual, si no realizamos este paso adecuadamente, vamos a tener pérdidas de ácidos grasos en el resultado final. Otro punto crítico viene a ser los residuos de agua, ¿no? Que estos residuos de agua pueden causar ruidos en las lecturas. Es decir, a mayor ruido, no vamos a poder visualizar ciertos ácidos grasos pequeños, ¿no?, como lo son los ácidos grasos trans. Bueno, en la parte química, como les había mencionado, estos ácidos grasos están presentes como triglicéridos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que liberarlos de este grupo de glicerol mediante una hidrólisis, ¿no? Entonces, con la hidrólisis nosotros ya tenemos al grupo de glicerol separado de nuestras 3 cadenas de ácidos grasos presentes, ¿no?, por cada triglicérido, los cuales no son muy volátiles, ¿no?, por los cuales tenemos que derivatizarlos para tener una mejor separación en cromatografía de gases, ¿no?
en que consta de un ácido graso, el catalizador, que es el trifluoruro de boro, en un medio alcohol, que en este caso sería el metanol, ¿no? Este catalizador va a protonar, ¿no?, el grupo carboxílico, lo cual lo va a hacer más reactivo. Entonces va a formar, ¿no?, un enlace con el grupo metilo y vamos a tener un metiléster de ácido graso, ¿no?, más una molécula de agua liberada. Ahora, en el caso de cromatografía, las columnas son muy importantes, ¿no? Diversas metodologías nos indican que tenemos que usar unas columnas de 100 metros de longitud, 0.25 milímetros de diámetro y 0.2 micrómetros de espesor de esta fase estacionaria, ¿no? Que pueden ser el cianopropil polisiloxano al 100%, ¿no?, por su alta polaridad. En el mercado se puede encontrar como SP2560, CPCIL 88. Condiciones analíticas del equipo. Las condiciones en el cromatógrafo de gases, ¿no? Vamos a tener parámetros como temperatura de inyección, en el cual es muy importante, ya que esta temperatura va a vaporizar nuestra muestra, ¿no?, antes de entrar a la columna. Para el caso de alimentos, se utiliza de 225 grados, y en el caso de grasas y aceites, 250 grados Celsius, ¿no? Y de igual forma va a depender de la metodología que utilicen. Estos son ejemplos de algunas. La temperatura del detector, ¿no?, 285 grados, y para grasas y aceites 250 grados. La temperatura del horno. Se utiliza una rampa de 100 a 240 grados, ya que los alimentos tienen muestras más complejas, ¿no? En el caso de grasas y aceites, una temperatura lineal de 180 grados. De igual forma puede variar dependiendo de la metodología. Un gas portador, ¿no?, que va a transportar estos analitos pero sin que interactúen. Para alimentos, helio; grasas y aceites, hidrógeno o helio, ¿no? En modo de inyector split, que quiere decir que una parte de la muestra va a ingresar a la columna y otra parte se va a ir, ¿no? ¿Cuáles son los puntos críticos en estas condiciones, ¿no? Son la calidad de los gases. Nosotros tenemos que utilizar gases ultrapuros. ¿Por qué? Porque componentes como agua, oxígeno y otros que puedan presentar estos gases van a interferir en nuestras lecturas, ¿no? Van a aumentar el ruido. Y como ya hemos hablado, el ruido, al aumentar el ruido, ya no podemos observar ciertos ácidos grasos que están en menores concentraciones. Otro punto crítico es el acondicionamiento del cromatógrafo de gases, ¿no? Es muy importante para darle estabilidad al análisis, ¿no? Aquí, como hemos mencionado, utilizamos temperaturas altas. El equipo tiene que acondicionarse adecuadamente de media hora a una hora, ¿no?, en lo posible, ¿no? Que la columna esté saturada, ¿no?, de este gas que vamos a utilizar, ¿no?, antes de iniciar con las lecturas de muestras y estándares. Luego, otro punto crítico viene a ser la columna, ¿no?, y otros consumibles sucios. No es importante cambiar los consumibles, ¿no?, o limpiarlos en los casos que se puedan, ¿no? Y en la columna, ¿no?, tener una columna limpia, ¿no?, ya que una columna sucia va a interferir en las siguientes muestras a analizar, ¿no? Podemos tener picos sin identificar, o que nos pueda contaminar, ¿no?, con otro tipo de ácido graso que estemos analizando, ¿no?, como los trans. Ahora, también otro punto crítico es la resolución baja, que tiene mucho que ver con la columna, ¿no? Una columna vieja, una columna mal almacenada, nos va a dar unas resoluciones bajas. Esto se interpreta porque diferentes ácidos grasos pueden coeluir, se van a juntar. Entonces no vamos a poder diferenciar uno de otro. Bueno, para los resultados, ¿no? Para cromatografía, generalmente tenemos que utilizar estándares, ¿no?, con los cuales tenemos que comparar con nuestras muestras. Es un estudio comparativo. Para aquello necesito un estándar, ¿no?, para delimitar el tiempo de retención en el que sale, ¿no? El tiempo de retención es donde ocurre la señal máxima de cada analito, ¿no?
hablábamos del ácido butírico, en este caso el primer ácido graso en salir, ¿no? Este pico va a representar solamente este ácido butírico, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces necesitamos estos estándares para nosotros establecer sus tiempos, ¿no? Eh, Podemos utilizar, ¿no?, estándares amplios de 37 componentes, por ejemplo, ¿no?, que están considerados la mayoría de ácidos grasos que componen las muestras de alimentos, ¿no? Y también los isómeros cis-trans, ¿no? Aquí pueden ver los ácidos grasos, ¿no? En general, estos estándares, ¿no? Tenemos a los controversiales trans, ¿no? Como el petroceládico, el transeládico, el eládico y el transbacénico, ¿no? Estos son los trans monoinsaturados, ¿no? Y en el caso de trans poliinsaturados tenemos al linoleládico, ¿no? A los isómeros cis-trans, ¿no? Y a los isómeros del ácido linolénico, ¿no? Los isómeros trans, que tienen 3 dobles enlaces en su cadena. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos nuestros tiempos de retención, ¿no?, señalizados, ¿no?, para cada tipo de ácido graso presente, ya nosotros podemos compararlos en nuestra muestra. Para este caso tenemos un cromatograma, ¿no?, un resultado parcial de una muestra de pizza, ¿no?, una muestra bastante compleja, en las que vamos a ver, por ejemplo, un pico del ácido estiárico, ¿no?, y un pico del ácido oleico y sus isómeros trans, ¿no?, aquí señalizados, ¿no? Al ser una muestra bastante compleja, no solamente tiene, disculpen, isómeros trans monoinsaturados, ¿no?, sino también poliinsaturados, ¿no?, de 2 dobles enlaces, ¿no? Aquí los podemos visualizar. Entonces, nosotros al momento de cuantificar, vamos a realizar la suma de todos estos ácidos grasos encontrados. Otra muestra cereal extruido con cobertura de chocolate con leche, una muestra ligeramente más, con menos componentes de ácidos grasos, ¿no?, más limpia. Tenemos, por ejemplo, el ácido palmítico, el ácido estiárico, nuestro ácido oleico, y aquí podemos ver la representación, ¿no?, de estos ácidos grasos trans, ¿no?, como el petrocenílico, el eládico y el bacénico, ¿no?, que probablemente provengan de la matriz de la leche, ¿no?, que son muy comunes este tipo de ácidos grasos trans. Luego, una margarina, ¿no? La margarina, aquí podemos, la margarina proviene de una hidrogenación parcial, ¿no?, mayormente. Entonces, en una hidrogenación parcial también se tienen estos isómeros trans monoinsaturados, ¿no? Es característico en este tipo de matrices, ¿no? Aquí podemos visualizar los isómeros trans, los isómeros cis-trans, ¿no?, y sus isómeros cis, ¿no?, que son considerados grasas buenas. En la parte de cálculos, podemos hacer el cálculo con un estándar interno, ¿no? Con el estándar interno nosotros vamos a sacar un factor de respuesta, ¿no?, que va a relacionar tanto el peso el área del pico del estándar interno y su peso, ¿no?, frente al mismo estándar, pero dentro de nuestra gama de mezcla de ácidos grasos, ¿no? Estos luego van a ser incluidos, ¿no?, en el cálculo de los ácidos grasos metiléster, ¿no?, que van a involucrar igual el área de los picos, sus pesos, ¿no?, y este factor de respuesta. Y un factor de conversión, ya que estamos utilizando un estándar interno en forma de triglicérido, ¿no? Entonces, este 1.0067 viene a ser la conversión, ¿no?, de triglicérido, ¿no?, a un estándar metilácido. Por último, tenemos ya el peso de nuestro ácido graso, ¿no?, a determinar, ¿no?, que es el peso determinado anteriormente por un factor de conversión, ¿no? Y este factor de conversión va a depender de cada tipo de ácido graso que estemos cuantificando, ¿no? Cada ácido graso tiene un factor diferente. Entonces, el resultado final va a ser la suma de todos estos pesos de grasas trans, ¿no?, entre el peso total por 100, ¿no? Esto nos va a dar un resultado de ácidos grasos presente por cada 100 gramos de muestra. Ahora, por normativas, las grasas trans son expresadas por 100 gramos de materia grasa, ¿no? Entonces tenemos que hacer una conversión dependiendo del contenido de grasa total que tenga la muestra.
Aquí tenemos la tabla de conversión para cada ácido graso, ¿no? Aquí tenemos el ácido oleico, linoleico. Otro método para calcular es la normalización. Este método se basa en que la suma de todos los picos identificados encontrados en un cromatograma suman un 100%, ¿no? A modo de ejemplo, si el pico B es el transeláirico, ¿no? Y el pico C es el translinoleláirico, entonces vamos a tener que estos representan un 50% de un 100%, ¿no? Entonces, para el cálculo final, ¿no? Entonces tenemos el área de cada componente por la grasa total entre 100, ¿no? Los ácidos grasos trans van a calcularse como la sumatoria de todos estos trans identificados, ¿no? Por normativa, las grasas trans son expresadas también por 100 gramos de materia grasa. Gracias a todo el público presente y a los coordinadores, ¿no? Por este seminario. Muchísimas gracias, Valia y Sofía, por la exposición. Obviamente nos ha quedado muy corto